Hola jóvenes, buenas tardes, noches. Una disculpa por no haber estado aquí desde el principio de las 2 horas, por ahí tenía algunas cosas pendientes que realizar. Nuevamente los ofrezco una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí. El día de hoy, como les comentaba, hace un par de días vamos a hacer una revisión, un repaso de lo que estuvimos comentando durante esta segunda unidad. Les recuerdo que esta segunda unidad básicamente integró dos partes o dos secciones de su documento de proyecto de plan de negocios. La primera correspondiente a su descripción de negocio y la segunda relacionada con la investigación de mercados. Entonces, ¿de qué se va a componer la evaluación del día de mañana de la materia? Pues de estos dos temas. Por una parte, vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con la descripción y por otra parte, sobre algunos aspectos de la investigación que están desarrollando por ahí. También es importante que para este punto sus investigaciones ya tengan un avance bastante significativo, que ya tengan o que ya estén obteniendo resultados importantes al respecto. Bien, vamos a empezar. Primero, cuando iniciamos esta segunda unidad, con lo que empezamos todo fue con una descripción de la idea de negocio. Recordarán ustedes que en la unidad pasada realizaron un análisis comparativo, una tabla comparativa de los diferentes proyectos que podrían crear dentro de su negocio. En este sentido, eligieron uno de ellos por cualquiera de los motivos que me plantearon en su momento y posteriormente lo empezaron a describir. Esta descripción de la idea de negocio consistía en plantear de forma concreta de qué va como tal el negocio. Indicar con lujo de detalle esa descripción de la idea que tienes. Recordemos que todo el proyecto surgió de una idea que tuvo a lo mejor uno de sus integrantes, o todos, una idea que a lo mejor ya venían trayendo de otros periodos, o que a lo mejor nació en este. Pero la parte importante era detallarla con lujo o detallarla lo más posible. De hecho, este detalle de su presentación de proyecto la plantearon en la mayoría de los casos con base en una serie de preguntas que por ahí les compartí. Y precisamente eso es lo que buscábamos hacer. Plantear cómo es que nosotros vamos a desarrollar ese negocio partiendo de solamente la idea. Porque para este punto en el que nos encontramos actualmente, ya podríamos ir acomodando ese detalle que hicimos en su momento. Lo vamos cada vez puliendo más. En un inicio pudiera ser que su proyecto inició con el objetivo de llegar a cierto segmento del mercado, pero conforme vamos avanzando, puede ser que esa idea vaya cambiando. Vamos a ponerlo de esta forma. Puede ser que en su encuesta, en la parte demográfica, por ejemplo, ustedes identificaron edades y sexo. En un inicio puede ser que tenían pensado que el proyecto fuera orientado hacia personas entre 18 y 25 años. Pero resulta, después de haber hecho su investigación, que ese público en particular no le interesa el proyecto que ustedes están planteando. Sin embargo, la gente entre 45 y 50, sí les gustó el proyecto, sí asistirían, sí comprarían el producto o el servicio. Entonces, eso nos permitiría cambiar el enfoque que estábamos teniendo para orientarlo precisamente en esa dirección que es más viable. ¿Ok? Entonces, durante esta primera parte planteamos precisamente esta descripción con el sentido de identificar, o mejor dicho, con el sentido de plasmar por escrito esa idea que estábamos teniendo. Porque no es lo mismo el simplemente imaginarnos qué pudiera hacer, qué no pudiera hacer, a ya plantearlo por escrito. Ya cuando lo tenemos por escrito es mucho más sencillo. Esta descripción consistía, como les decía, en indicar la variedad de productos y servicios que se ofrecían, sin embargo, con un nivel de detalle no tan amplio, no tan extenso como el que comentamos para la sección 3. En esa primera sección lo que hablábamos es simplemente mencionarlos o hablar de qué íbamos a hacer. De tal forma que las características se plantearan con un sentido más de beneficios que de
especificaciones técnicas. Los demás aspectos que debíamos considerar son las preguntas que les mencionaba hace un rato. ¿Quiénes serán mis principales clientes? ¿Cuáles son los principales aspectos tangibles o intangibles que componen mi proyecto? Las características físicas que quiero que tenga mi empresa, de qué tamaño será, dónde se ubicará, etcétera. Todos estos elementos nos permitieron o les permitieron plantear una idea mucho más concreta. Algo que estaba en nuestra mente, algo que estaba solamente en nuestra cabeza, lo pudimos ya plantear por escrito. Y de eso consiste este tema. ¿Qué es lo que debemos plantear en nuestra descripción de negocio? Pues bueno, tengo que plantear de qué trata mi proyecto, tengo que plantear quiénes serán mis clientes, tengo que plantear dónde se ubicará, etcétera. Todos estos elementos que vimos aquí y que ustedes desarrollaron dentro de su proyecto son los que tienen que tener en cuenta para la hora que yo les esté preguntando precisamente este apartado. Bien, después de plantear o después de identificar precisamente estos elementos que nos muestran o que nos dan una idea clara del proyecto como tal, fue necesario generar una justificación. Y como recordarán, realizamos una serie de actividades orientadas a la creación de árboles de problemas y de objetivos. Estos árboles lo que buscaban era precisamente plantear una idea clara de, número uno, cómo fue que surgió realmente la idea de plantear ese proyecto, y número dos, cómo es que nuestros proyectos como tal van a tratar de dar solución a esos problemas. Decíamos que siempre que tratamos un problema de este tipo, lo planteamos con dos elementos básicos: una situación indeseable más una población objetivo. Siempre un problema incluye una situación indeseable y una población objetivo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, o cuál es uno y cuál es otro? La situación indeseable, como recordarán, viene a ser aquel fenómeno, aquella situación, aquel aspecto en el cual nosotros encontramos algo que no está sucediendo como debería de suceder. En este caso pudiera ser una necesidad, pudiera ser un deseo, pudiera ser cualquier aspecto que un cliente quiere, pero que todavía no tiene. Hablamos de una necesidad, por ejemplo, como el agua. El cliente necesita agua para beber, pero no lo tiene todavía. ¿Ok? Podríamos hablar de un deseo. Por ejemplo, el cliente desearía comer en este momento una hamburguesa, pero no tiene dónde comprarla. Podríamos plantar algo que simplemente quiere. El cliente quiere ver un canal de televisión en particular que no se ofrece en televisión abierta, pero no está. Entonces, esa situación indeseable, por muy burdo o vaga que parezca en este contexto, es lo que nosotros buscamos. Todos nuestros proyectos tendrían que partir precisamente de necesidades, de deseos o de algo que el cliente realmente quiera. Si esa situación indeseable no existe, nuestro proyecto desde el principio sabemos que no va a funcionar. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es saber si realmente existe una situación indeseable que nosotros podemos ayudar a solucionar. ¿Ok? Pero esa situación indeseable no existe tampoco sin la existencia de una población objetivo, vale la redundancia. En este caso, la población objetivo viene a ser aquel segmento de clientes, aquel segmento de mercado particular al cual vamos dirigido. Y podemos hablar de un mercado completo, podemos hablar de un mercado potencial, un mercado objetivo, un segmento o un nicho. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Básicamente en el tamaño. Un mercado completo podríamos estarnos refiriendo a toda la ciudad. Y de allí podemos ir bajando a personas que puedan pagar por el servicio, personas que puedan pagar por el servicio y tengan cierta edad y tengan ciertos gustos y vivan en cierta zona, etcétera, hasta llegar a nuestro segmento o nuestro nicho particular que estamos tratando de satisfacer. Entonces, para poder plantear nuestro árbol de problemas, para poder justificar nuestro proyecto, lo que hicimos fue precisamente identificar esa necesidad
y ese segmento de mercado. Al unirlos, creamos nuestro problema. Y ese problema nos permitió generar después nuestro árbol de problemas. Un aspecto interesante, como recordarán, es la forma en que se debe de identificar un problema de forma narrativa. Teníamos algunos ejemplos sencillos que veíamos durante clase. Aquí tenemos formas de escribir un problema. Algunos están correctos y otros están erróneos. ¿Hace falta un semáforo en la intersección o hay una alta tasa de accidentes en la intersección? ¿Cuál es el problema? El segundo, hay una alta tasa de accidentes en la intersección. Ese problema, esa necesidad que existe en la población que vive en esa intersección, yo la puedo solucionar. ¿Cómo la puedo solucionar? Con un semáforo. ¿Ok? Entonces, si yo dentro de mi proyecto tengo la creación o la implementación de semáforos, esto puede hacer que mi problema se solucione. Después, hay que entregar casas a los pobres y existe una población carente de un lugar digno donde habitar. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, el problema es el segundo. Existe población pobre carente de un lugar digno donde habitar. ¿Cómo puedo solucionar eso? Con un proyecto que se encargue de entregar casas a los pobres. ¿Ok? Lo que tenemos en la parte izquierda de sus pantallas son posibles soluciones. Lo que tenemos en la parte derecha son problemáticas. Y vamos a concentrarnos ahora a un proyecto de emprendimiento. Hay una gran cantidad, bueno, ¿qué podemos plantear? En la colonia, en el fraccionamiento Hacienda del Santuario, vamos a hacer algo más específico. No existe ningún lugar que abastezca a los niños que asisten a la primaria. No existe ningún lugar que abastezca a los niños que viven cerca de la primaria, que abastezca de material escolar en específico. Entonces, si yo sé que no existe ningún lugar en el cual les pueda vender a los niños material escolar, eso es un problema, porque esos niños requieren de ese material para poder tener sus clases de forma adecuada, obviamente sin pandemia. En ese caso, entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Podemos sacar un proyecto que sea una papelería, con base en la necesidad que tienen esas familias o esos niños para comprar sus útiles escolares o para comprar cartulinas, láminas, etcétera. Yo voy a integrar un proyecto que será una papelería. O incluso puede no ser una papelería, puede ser una tienda de abarrotes que venda algunos artículos de papelería, no una papelería completa. O puede ser que simplemente me ponga fuera de la escuela con una mesa y venda material escolar. No soy una papelería, no soy una tiendita de abarrotes, simplemente estoy aprovechando la existencia de esa necesidad para yo poner un pequeño negocio. O incluso algo más básico, simplemente me voy a la tienda, compro un chorro de cosas y las empiezo a vender por internet. A las mamás o a los papás de esos niños les ofrezco mi contacto y en el caso de que ellos necesiten un producto de este tipo, pues con todo gusto se los voy a llevar a su domicilio o incluso a la escuela. Entonces, a partir de la identificación precisamente de ese problema, como los de la derecha, planteamos posibles soluciones, como los de la izquierda. ¿Vale? Teníamos este ejemplo del restaurante de hamburguesas, una situación indeseable y una población objetivo. Por ejemplo, en la zona poniente de Ciudad Victoria existe muy poca variedad gastronómica. Si existe muy poca variedad gastronómica, ¿qué puedo hacer yo? En este caso, lo que puedo hacer es crear un restaurante de hamburguesas. ¿Eso va a solucionar este problema de la variedad gastronómica? Sí, siempre y cuando ese restaurante yo lo establezca en la zona poniente de Ciudad Victoria. Si lo pongo en el norte o en el oriente, no sirve de nada. Allí este problema ya no es parte de mi proyecto. Una vez que ya comentamos cómo es que se redacta un problema y demás, identificamos cómo se crea el árbol.
Y para crear un árbol, como recordarán, necesitamos primero plantear cuáles son las conexiones causales que llevan a ese problema. Es decir, cuáles son las causas que provocaron ese problema. Porque ese problema no existe nada más porque sí, hay ciertas causales. En la mayoría de los casos, ustedes me pusieron como causales el que las personas no querían emprender o no querían poner un negocio que solucionara ese tipo de problemas y demás. Es uno de los más comunes en nuestro caso. En esta situación habrá una gran cantidad. Lo importante es identificar precisamente cuáles son esas causas. ¿Por qué motivo? Porque pudiera suceder que esas causas me impidan a mí realmente llegar a solucionar el problema. Si me doy cuenta que dentro de esas causas ubica que cada persona que pone un negocio viene una, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Una asociación delictiva viene a pedirme una cuota, pues sabes que yo no quiero lidiar con esos problemas. Entonces ya identifiqué esa causa por la cual existe el problema. Yo no quiero llegar a ser la solución, porque para poder ser la solución, o tengo que pagar esa cuota, o tengo que esperar a que esa asociación delictiva se disuelva o ya no exista. Y pues creo que no va a pasar ninguna de las dos cosas. Entonces ahí lo dejo. En cambio, si yo no hubiera identificado previamente estas causales, no sabría realmente a dónde me voy a meter. En todo caso, la parte que más nos interesa después de esto es la creación de los efectos. El hecho de que actualmente tenga un problema esa población, ¿qué es lo que le está provocando? Planteamos un ejemplo precisamente con el restaurante de hamburguesas en el cual decíamos, como las familias de esa zona no tienen un lugar donde cenar, pues cuando salen del trabajo súper cansados tienen que gastar todavía más tiempo preparando la cena para sus familias, entonces se crea más estrés en los padres, hay menos convivencia familiar, hay menos descanso, va a provocar problemas de salud, etcétera. ¿Qué es lo que sucede entonces con nosotros? A partir de la creación de nuestro árbol de problemas, ya identificamos todo el panorama que existe en la actualidad. Y esto viene a ser la parte que justifica la existencia de nuestro emprendimiento. Para eso creamos un árbol de problemas. Después de eso planteamos ahora sí los objetivos. Y los objetivos tienen que estar orientados, como recordarán y como pusieron dentro de su documento de avance 1, tienen que estar orientados hacia solucionar ese problema, hacia solucionar los efectos de ese problema. Por ejemplo, si en este caso uno de los problemas es que las familias ya no podían convivir porque perdían mucho tiempo cocinando, pues bueno, mi proyecto va a ayudar a que esas familias, además de que coman rico, coman saludable, coman sano, puedan tener una convivencia familiar más adecuada, más eficiente. Entonces, de esta manera justifico la existencia de mi proyecto, no solamente porque les voy a dar de comer o porque van a tener donde comer, sino por otros efectos que indirectamente estoy provocando. Así justificamos mucho mejor un proyecto que simplemente poniendo, pues es que no había negocios de comida, yo puse uno. Eso está demasiado sencillo. Bien. Una vez que vimos nuestro árbol de problemas y de objetivos, empezamos a plantear algunos aspectos sumamente importantes respecto a la planeación estratégica de nuestro emprendimiento. Aspectos básicos que tienen que ver con la filosofía y con el acomodo o la estructura general que tendrá nuestro proyecto en términos amplios. Por ejemplo, empezamos a recordar qué es la planeación y cómo esta nos ayudaría a alcanzar nuestros objetivos. Decíamos que la planeación es esta función que precisamente busca establecer objetivos y estrategias para tratar de alcanzarlos a través de la generación de planes y actividades laborales. En este caso, ya decíamos que nos permite lograr un mejor desempeño. Para eso creamos la planeación. Uno de los aspectos centrales de cualquier planeación tiene que ver con el establecimiento de objetivos. Dentro de sus proyectos específicamente plantearon varios objetivos a corto, mediano y largo plazo. Recordamos también este tema que ya habíamos visto o que ustedes habían visto durante su carrera en más de una ocasión.
cuáles son los elementos para redactar de forma adecuada un objetivo. Estos tendrían que haber estado integrados dentro de su proyecto también. Escribirlos en definitivo, que sean medibles, cuantificables, tener un marco temporal, ser desafiantes, etc. Hasta el punto de lograr tener de forma clara objetivos planteados para nuestro emprendimiento. Una redacción similar a esta que tenemos en pantalla. Entonces, no se les olvide cómo es que se redactan los objetivos para incluirlo dentro de su evaluación del día de mañana. Por ahí va a haber una pregunta relacionada con ello. Después hablábamos, como les decía, de esta parte estratégica, el formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales para alcanzar los objetivos de la empresa. En este caso, uno de los elementos iniciales tiene que ver con la filosofía empresarial. Por ahí les pedí también que crearan su propia filosofía, misión, visión, valores, objetivos. La misión, ¿qué es? Todos lo sabemos, todos lo hemos visto en más de una ocasión durante los últimos 3 años, y algunos 4 años o más. Una misión es aquella declaración del propósito y la razón de existir de la organización. Nos ayuda a entender mejor para qué existe, para qué sirve la empresa. Hay diferentes formas de redactar una misión. En esta materia particularmente, les comenté que lo podemos hacer respondiendo a ciertas preguntas clave. De hecho, en la guía recordarán que precisamente estaba planteado así. Podemos generar nuestra misión a partir de responder a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cuál es mi propuesta de valor? ¿O qué es lo que me distingue de los demás? Así es como redactamos nuestra misión. Una vez que están respondidas estas preguntas, las agrupamos en un solo párrafo y ya tenemos concretamente qué es una misión. Un punto importante, un punto clave aquí también es recordar que existen diferentes tipos de misiones. En términos generales podemos hablar de dos. Una que es hacia el interior de la empresa, en el cual integramos todos estos elementos que están en pantalla para que los trabajadores y todos los asociados puedan observar realmente qué somos. Y está la misión que le vendemos a los clientes, la misión que es mucho más light, la misión que lleva un enfoque mucho más de venta. En este caso nos interesa más la interna. ¿Por qué? Porque al ser un nuevo emprendimiento queremos que toda nuestra empresa parta de los mismos cimientos, que la filosofía empresarial sea compartida por todos los miembros de la organización, tanto los que están creando la empresa como los que se van incorporando. ¿Ok? Es mucho más sencillo empezar una empresa con una misión establecida que poner una misión después de que ya tiene varios años en el mercado. ¿Por qué motivos? Si la creamos después de que tiene varios años en el mercado, puede ser que los trabajadores que tenemos ya después de 6 o 7 años no comulguen con la misión o con la filosofía que tenía el emprendedor desde el principio. Y entonces habrá por ahí algunos problemas importantes. El segundo elemento de la filosofía, que tiene que ver con la visión, básicamente hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo. ¿Qué es lo que queremos llegar a alcanzar? Lo planteamos con una redacción similar a esto. En el año tal, digamos 2030, mi empresa tiene el objetivo de verse de cierta manera. Y esto debido a ciertas características principales. Entonces, lo que hacemos con la visión, básicamente, para tenerlo más sencillo, es plantear en un periodo de tiempo de largo plazo dónde nos vemos a nosotros como empresa. ¿Cómo te considerarás en ese periodo de tiempo? ¿Qué estarás haciendo? ¿Cómo lograste llegar a ese punto? La misión, como lo hemos comentado en otras ocasiones, puede cambiar conforme pasa el tiempo. De hecho, debería de cambiar. Si en el 2030 lograste lo que dijiste que ibas a hacer, en ese año tendrás que cambiarlo. O si tu misión del 2030 la lograste desde el 2026, pues bueno, entonces habrá que modificar la visión para el 2030 para que sea algo diferente. Porque eso que dijiste que querías lograr ya lo alcanzaste. Okay.
Algo como esto pasó, por ejemplo, con Disney Plus. Seguro conocen o han escuchado la plataforma, donde ellos tenían pronosticado lograr un número de ventas de por ahí de 92 millones de usuarios para el 2024. Sin embargo, al día de hoy, 2021, ya lo alcanzaron. Por ende, ese objetivo que tenían para el 2024 lo tienen que modificar. No pueden querer solamente 92 millones al 2024 cuando lo alcanzaron en el 2021. Esa meta la establecieron el año pasado, 2020. Entonces, la misión sí cambia cuando se está alcanzando. Un aspecto sumamente importante también de la filosofía, sobre todo si es que estamos partiendo desde cero, son los valores, el conjunto de actitudes que predominan o que queremos que predominen en la empresa. Y estas, como recordarán y como lo plantearon dentro de sus documentos de avance, deben de incorporar una serie de valores que no sea muy amplia, los 5 principales o los 5 fundamentales máximo. ¿Qué pasa si ponemos más? Dejan de ser tan relevantes. ¿Qué pasa si ponemos menos? Nos estamos centrando específicamente en lo que más nos interesa. Entonces, si tenemos 1, tal vez nos quedemos un poquito cortos. 2 es mejor, 3 es mejor. 3, para mi gusto, son los ideales, 3 valores. Sin embargo, podríamos llegar a 5. Y estos tendrían que haber sido planteados orientados hacia la empresa, no una redacción genérica, sino una redacción orientada precisamente a lo que estamos haciendo. Respeto, pero no solamente al respeto. Respeto significa tal, no. En nuestro caso, respeto al cliente. Somos reconocidos porque nunca le levantamos la voz a un cliente. A eso nos referimos con respeto al cliente, a no gritarle. Y además a tratarlo con modales, procurando responder a sus dudas con la mayor rapidez posible. Para nuestra empresa, eso es el respeto al cliente. Es algo creado por la propia empresa, no algo que venía en un diccionario. Y finalmente los objetivos, los fines que busca la organización, de los cuales hablábamos ya hace un momento. Bien, como segunda parte de nuestro proyecto, como segunda parte de nuestro plan de negocios, viene a crearse la factibilidad de mercado. Esta factibilidad de mercado que incorpora distintos elementos sumamente importantes. La determinación de la oferta, lo vieron con el maestro Eric, la determinación de la demanda, que lo observamos con la investigación de mercados que está realizando, pero también la creación de un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que seguramente ya lo habrán terminado, y también la creación de elementos o de estrategias de marketing mix, que también por ahí deben estar trabajando en estos días. En este sentido, en esta materia lo que trabajamos, como les decía, fue la parte de investigación de mercados. Vamos a recordar un poquito de qué trata la investigación. Básicamente, la investigación de mercados, y aquí haciendo un recuento de lo que veíamos en materias pasadas también, se refiere a el proceso a través del cual tratamos de estudiar un fenómeno con el fin de recopilar datos que nos permitan conocer o solucionar problemas de mercado. Y esto lo hacemos a partir de una serie de pasos. En este caso hablamos de 6 pasos distintos. Repito, ¿qué es el proceso de investigación de mercados o qué es la investigación de mercados como tal? Es aquel proceso que se encarga de recopilar datos que después serán útiles para encontrar o solucionar problemas de marketing. ¿Ok? Y esto lo hacemos a través de, número 1, definir un problema de decisión administrativa y un problema de investigación de mercados. Definir problemas. Ese problema nos va a ayudar después a crear todo un proceso de investigación, lo cual vamos a plantear en el enfoque y en el diseño de la investigación. ¿De qué se componen estas 3 primeras partes? La definición del problema básicamente tiene que ver con plantear problemas de decisión administrativa, problemas de investigación de mercados. ¿Se acordarán ustedes? El de decisión administrativa lo escribimos casi siempre en forma de pregunta. Y normalmente partimos con un debería. ¿Debería la empresa hacer esto? ¿Debería de incorporar tal cosa? ¿Deberíamos de hacer esto otro?
Mientras que el problema de investigación de mercados, tratamos de identificar información necesaria para poder responder al PDA. En este caso, casi siempre empezamos con la palabra determinar. Determinar la importancia que tiene la publicidad para los clientes de una empresa textil. Determinar los gustos y preferencias en cuanto a sabores de helado de los usuarios de Ciudad Victoria. ¿Ok? Esa es la primera parte, el paso 1. En el paso 2 establecemos algunos elementos básicos de la investigación, lo que nos va a permitir guiar a la investigación en términos de contenido. Es decir, allí se plantean los componentes específicos, las preguntas de investigación y las hipótesis. Ustedes seguramente se acuerdan de todo esto. Posteriormente, dentro del diseño de la investigación, establecemos, entre otras cosas, cuál es el método que vamos a estar utilizando. En nuestro caso, utilizamos solamente encuestas. Pero recordamos también que existen otros. Obviamente no les voy a preguntar de los otros, solamente les voy a preguntar sobre encuestas. Después de esto, el trabajo de campo, recopilación de datos, que es el punto en el que nos encontramos en este momento, yo esperaría que para el día de hoy ya tengan por ahí recopilado por lo menos unas 40 encuestas respondidas. Si no, pues bueno, se les está acabando el tiempo, chicos. Después de esto, analizamos los datos y finalmente presentamos un informe con los resultados. Esos son los 6 pasos del proceso de investigación. Les decía yo, el primero de esos pasos involucra la definición de problemas, y aquí recordamos con términos un poquito más concretos cuál es la diferencia entre estos dos. El de decisión administrativa o el PDA es un problema que enfrenta a la persona que va a tomar las decisiones. Es una pregunta que nos indica qué es lo que necesita hacer la persona que decide. En nuestro caso, la mayoría de sus problemas de decisión administrativa y de investigación de mercados fueron iguales o muy similares. ¿Ok? Por ejemplo, debería, debería emprender un negocio de venta de ropa. Debería implementar una nueva empresa dedicada a la comercialización de documentos electrónicos. Debería de emprender un nuevo negocio que se dedique a la venta de comida. Eso podría ser nuestro PDA. De hecho, repito, la mayoría de sus PDAs fueron con esa estructura. Mientras que el PIM, o el problema de investigación de mercados, es un problema que supone determinar qué información requiere el PDA y cómo lo vamos a obtener de forma eficiente. Determinar, digamos, para el de la comida, determinar cuáles son los gustos y preferencias de la gente respecto a el ámbito gastronómico, o determinar cuáles son los platillos favoritos de las personas de Ciudad Victoria. ¿Okay? Así fue como lo fuimos creando. Aquí tenemos algunos ejemplos, pero bueno, seguramente se acuerdan ya de forma clara a qué se refería. Una vez que teníamos nuestro PDA y nuestro PIM, planteamos precisamente algunas reglas para la creación de nuestro PIM. Este debe permitir que el investigador obtenga información para el PDA, como ya se los decía, y además debe de orientar al investigador en la conducción del proyecto. Si no orienta nuestra investigación, está mal redactado. Bien. Una vez que ya creamos nuestro problema de investigación de mercados, empezamos a plantear las preguntas de investigación. Y estas venían a ser tal cual cuestionamientos que parten del PIM y que nos permiten encontrar específicamente cuál es el rumbo que queremos seguir en nuestra investigación. Estas preguntas también nos servirían para saber cuál es la información específica que yo necesito recopilar con mi encuesta. Y para hacerlo más claro, planteamos hipótesis también. De tal forma que identificamos qué es lo que yo pienso que va a suceder. Una suposición o una proposición que todavía no demostramos, pero que vamos a tratar de demostrar con los resultados de nuestra investigación. Si yo creo, por ejemplo, que la comida favorita de los victorienses son las flautas, pues entonces voy a hacer una hipótesis sobre eso.
Las flautas son el platillo favorito de los habitantes de Ciudad Victoria. ¿Pero por qué creé esa hipótesis? Porque yo tenía una pregunta de investigación antes que decía, ¿cuál es el platillo favorito de los victorenses? ¿Y por qué tengo esa pregunta de investigación? Porque antes yo tenía un problema de investigación de mercado que fue determinar los gustos y preferencias del ámbito gastronómico de los victorenses. ¿Y por qué tenía ese PIN? Porque yo tenía un PDA que decía, debería de implementar una nueva empresa restaurantera en la ciudad. ¿Y por qué tenía ese PDA? Porque yo identifiqué dentro de las problemáticas en mi justificación en el árbol de problemas que en la zona poniente de la ciudad no existe una oferta gastronómica amplia en ciertas horas del día. ¿Ok? Entonces, todo esto debe tener coherencia, todo esto debe seguir este caminito que esté totalmente ligado. Desde aquella justificación que creamos al inicio hasta la hipótesis planteada. Una vez que tenemos estas hipótesis, pues bueno, empezamos a tratar de obtener la información a partir de encuestas. En este caso ya no vimos presentaciones sobre encuestas en particular, o al menos no que yo recuerde. Pero básicamente no era necesario, lo vimos con temas prácticos. La encuesta, recordar simplemente, se trata de un cuestionario estructurado en el cual tenemos que plantear tal cual preguntas para un usuario que nos va a responder. Esas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. En este caso yo les pedí que sus preguntas en la mayoría de los casos fueran cerradas, es decir, que tuvieran respuestas predeterminadas. ¿Por qué es mejor hacerlo con respuestas predeterminadas? En nuestro caso particular, porque requiere menos tiempo de análisis, porque requiere menos tiempo de acomodo, porque es más sencillo encontrar resultados y porque es más fácil generar conclusiones. Básicamente por facilidad o por simplicidad. ¿Ok? Entonces, una vez que creamos ese cuestionario, ¿en dónde lo hicimos? En una plataforma bastante sencilla como fue formularios de Google o Google Forms. Ahí lo tienen y ahí están trabajando en este momento. Un poquito más adelante en el proyecto, nos enfocamos en la parte de signos distintivos y esto es lo último que vamos a ver en esta evaluación. Los signos distintivos. Aquí nos enfocamos particularmente en dos partes, en el aviso comercial y en las marcas. El aviso comercial que ya decíamos tiene un nombre común más sencillo, los eslogan. Aviso comercial igual a eslogan, es lo mismo. ¿Qué es un aviso comercial? Es una frase con fines publicitarios, es decir, un eslogan. No hay pierde, no hay mucho para dónde hacernos, es bastante sencillo de entender. Una característica bastante crucial de los eslogans es que estos no cuentan con imágenes, son solamente letras, son solamente palabras. No tienen imágenes, ¿ok? Si tiene una imagen ya dejaría de ser eslogan y se convertiría entonces en una marca. ¿Qué es una marca en específico? Es todo aquel signo que podemos percibir y que distingue productos o servicios de otros en la competencia. Tenemos distintos tipos de marcas, las tradicionales y las no tradicionales. En esta materia solamente vimos las tradicionales, incluyendo la nominativa, es decir, solamente palabras, letras o números, sin incluir ningún tipo de diseño. Nos da igual el diseño en la nominativa. Segunda marca, la inominada. Esta nos interesa totalmente el diseño y no incluye en lo absoluto letras, palabras ni números. Después tenemos la tridimensional, que en este caso habla de que debe tener un alto, un ancho y un fondo. No nos interesa en esta materia. Pero posteriormente tenemos la marca mixta, que esta incluye los dos elementos o los tres elementos anteriores. Una marca nominativa más una inominada, es decir, nombre más diseño. O puede ser que incluyamos los tres, diseño, letras y una figura tridimensional. Básicamente esos son los tipos de marca. Es importante mencionar que estas marcas se clasifican en diferentes categorías. Básicamente hay 45. De esas 45 nosotros podemos estar en una o podemos estar en más de una. Ya en los últimos días precisamente estuvieron realizando algunos análisis sobre esto. En algunos casos
e hicieron su investigación sobre una clase de servicios y en otro sobre una clase de productos. De la 1 a la 34 son productos, de la 35 a la 45 son servicios. Ayer, por ejemplo, platicábamos con el equipo de una de las pastelerías en qué clase van. Me sacaron un poquito de onda cuando me dijeron clase 30, por ejemplo, pero precisamente no está del todo mal porque los pasteles van ahí. Sin embargo, en ese caso, una pastelería se dedica a la venta y confección de pasteles. Eso sería una gestión comercial. Por ende, también podrían estar en la clase 35. Sin embargo, una pastelería también puede tener venta de comida en las instalaciones. Es decir, que los pasteles se puedan consumir dentro de las instalaciones, con un cafecito, con lo que sea. Por ende, también podría estar en la 43. ¿Ok? Entonces tenemos que identificar claramente en qué clase vamos. Vamos a hacer algunas preguntas sobre esto dentro del examen. Sí, va a haber por lo menos una relacionada con la clasificación de productos y servicios. Para esto entramos a clase NISA y demás. Y finalmente, tenemos que cerciorarnos de que la marca que nosotros estamos buscando, o registrar o buscar utilizar, no está ya previamente registrada. Y para eso utilizamos la base de datos de Marcia. Esta que incluye precisamente los registros que ya tienen una disponibilidad en el país o que ya están registrados en nuestro país. Bien, básicamente eso fue lo que vimos durante este periodo. Como último dato, simplemente vimos las diferentes prohibiciones, que son aspectos que ya juegan por ahí. En este caso, durante este periodo, o durante esta evaluación, mejor dicho, no vamos a hablar sobre temas de prohibiciones, solamente nos vamos a quedar hasta el tema de Marcia. ¿Vale? Muy bien. Básicamente eso fue lo que vimos durante esta segunda unidad. El día de mañana tenemos la evaluación. La evaluación va a durar solamente 1 hora, entonces por ahí estén pendientes, por favor, del mensaje que les voy a estar enviando por WhatsApp, por correo o en Classroom. Muy bien, sería todo por hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una pregunta en cuanto a las encuestas. Bien. Ya ve que nos dijo que tenían que ser más de 50. Por lo menos 50, sí. Bueno, nosotros obtuvimos 82, pero una de nuestras preguntas de esas 80, de esas preguntas de la encuesta es que si no adquiere el servicio, pues deje de contestarles la encuesta. Entonces, de esas 82 respuestas que obtuvimos, solamente, por ejemplo, 44 contestaron toda la encuesta completa. Entonces, seguimos hasta que sean 50, las 40, por ejemplo, que esas 44 se hagan las 50 o en los 44 está bien. Buena pregunta, va para todos la respuesta. Les pedí 50 que estuvieran, o tratar de que esos 50 fueran encuestas respondidas completamente. En este caso vamos a dar de fecha límite mañana para que respondan el cuestionario. Es decir, les voy a pedir que el día de mañana, viernes, cierren su cuestionario y ya no acepten más respuestas. Si obtuvieron 44, como dice Brian en este caso, está bien, no hay ningún problema, fue lo que se pudo hacer. Siempre y cuando el total sea mayor de 50. En este caso, Brian respondieron 80 y tantas, de las cuales 44 fueron completas. Pero si algunos de ustedes me dicen, profe, a mí nada más me respondieron 49 y de esas 22 están completas, pues ahí no. ¿Ok? Entonces, mientras tengan arriba de 50 en total, estamos bien. Ah, ok, gracias. Gracias, Brian. Gracias, profe. Por nada, ¿alguna otra pregunta? Profe, le iba a decir si se puede quedar tantito ahorita para hacerle una pregunta de lo de estancias. Sí, sí, claro. Muy bien, entonces sería todo por el día de hoy para los demás. Que tengan una excelente tarde, excelente noche, mejor dicho. Pongan presente en el chat si no lo han hecho. Y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Nos vemos, profe, cuídese. Bye, cuídense. Ay, no se puede. Profe, ¿podría Dale. hacer las diapositivas, porfa? Sí, ahorita se lo subo. Tengo otra duda. ¿Usted compra flores o le gustan? Sí. Bueno, le voy a enviar la encuesta. Bueno, sí, mándamelo, estoy. Nos vemos.
Bueno, le iba a preguntar, profe, lo que pasa es que Espérame tantito, Betty. Déjame tener la grabación y ya te respondo.